La guerra en Ucrania, que ya lleva casi 3 años, y el conflicto entre Israel y los palestinos, que lleva más de un año, han dejado a su paso miles de muertos y también una destrucción masiva que contabiliza decenas de millones de dólares en pérdidas. Pero más allá de la seriedad de este conflicto, está el enfrentamiento entre bloques o potencias mundiales. Un bloque dirigido por Rusia y otro por Estados Unidos y sus aliados europeos. ¿Podría generar esto una guerra mundial? ¿Qué dicen los analistas? Lo vemos en el siguiente reportaje. Aquí fue cuando empezó todo. Todo esto en el contexto del desarrollo militar de este territorio y la apertura de las puertas de la OTAN. ¿Cómo no expresar preocupación por lo que estaba pasando? Por nuestra parte, esto habría sido una negligencia culpable. Eso es lo que hubiera sido. Es solo que el liderazgo político estadounidense nos empujó hasta la línea que no podíamos cruzar porque hacerlo podría haber arruinado a la propia Rusia. Hace un año o año y medio, los exdirigentes de Alemania y Francia dijeron abiertamente al mundo entero que efectivamente firmaron los acuerdos de Minsk, pero nunca tuvieron la intención de implementarlos. Simplemente nos dejaron por la nariz. Va en contra del sentido común involucrarse en algún tipo de guerra global. Y una guerra global llevará a toda la humanidad al borde de la destrucción. Esta es una de las varias amenazas que el presidente ruso Vladimir Putin le ha hecho a los países europeos y Estados Unidos: hacer uso de las mortíferas y modernas armas nucleares, las que hasta ahora solo se utilizaron una vez durante la Segunda Guerra Mundial. El mundo vive hoy literalmente una guerra de amenazas, mientras poco a poco se van viendo las divisiones. De un lado, un grupo conformado por Rusia y sus aliados, como Corea del Norte e Irán y hasta China. Y por otro lado, la Alianza del Atlántico Norte, la OTAN, una poderosa unión de potencias en lo militar, encabezada por Estados Unidos y algunos países europeos como Alemania e Inglaterra. La coyuntura en este momento en el sistema internacional de una fragmentación entre dos grandes bloques, uno denominado liberal, que es Occidente, encabezado por Estados Unidos, y otro iliberal, encabezado por China y secundado por Rusia, está poniendo en tensión el sistema internacional, y uno de los principales focos es precisamente la situación en Ucrania. Правительство требует от нас решительных и незамедлительных действий. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. El 24 de febrero del 2022 estallaba la guerra en Ucrania con la invasión del ejército ruso. Vladimir Putin reclama para sí territorios que hoy son ucranianos, pero que en el pasado pertenecían a Rusia. La respuesta de Occidente no se hizo esperar. Ucrania ha podido hasta ahora sostenerse en la guerra, aunque no se sabe por cuánto tiempo más. Es un conflicto con un costo sumamente alto. Para Vladimir Putin es indispensable en este momento triunfar en el conflicto ucraniano, porque si fuera derrotado es un golpe muy significativo al liderazgo que Moscú puede ejercer en términos de la influencia sobre los países que fueron parte de la Unión Soviética y sobre los aliados en el Medio Oriente. Casi 8 millones de ucranianos han tenido que huir del país. Los muertos sobrepasan ya las 30.000 personas, entre civiles y militares. La guerra está costando más de 200 millones de dólares diarios. Se estima que la reconstrucción de Ucrania podría costar casi 500.000 millones de dólares. Occidente se está enfrentando a Rusia y Ucrania se convierte en el escenario
para contener la expansión imperialista y hegemónica de Rusia, respaldado por lo que se conoce como la Banda de los Cuatro, que es China, Rusia, Irán y Corea del Norte. Así que es el principal foco que amenaza con convertirse en el punto de partida de una guerra sistémica o guerra mundial. El pasado 7 de octubre se cumplía un año de un atentado terrorista en territorio israelí, el cual desató un conflicto armado en gran escala en Oriente Próximo. Hombres armados de la facción guerrillera palestina Hamas irrumpieron en un concierto y mataron a decenas de personas mientras tomaban a más de 100 civiles como rehenes. La respuesta de Israel ha sido cruenta. La invasión a la Franja de Gaza, uno de los territorios del pueblo palestino, no ha terminado aún, pero los ataques han dejado ya casi 45.000 muertos, miles de heridos, destrucción de ciudades enteras, incluyendo hospitales y escuelas. El conflicto ha ido subiendo de tono y tensión. La entrada del grupo guerrillero anti-israelí Hezbollah provocó que Israel invadiera el Líbano el pasado 1 de octubre. Extensas zonas que Israel considera refugios de guerrilleros han sido bombardeadas, con la consecuente destrucción de casas y edificios y el desplazamiento de miles de habitantes del Líbano, que no son parte del conflicto y por lo tanto son víctimas inocentes. Miles de personas han fallecido. Otro actor entró peligrosamente al conflicto. Se trata de Irán, país que ya realizó al menos un ataque con misiles a territorio israelí. Irán es considerado un enemigo peligroso, pues posee un ejército grande y armas nucleares. Lo que se espera en este momento, en las próximas semanas, y no hay certeza de cuántas semanas, es la respuesta israelí al ataque iraní. Y habría que medirlo en dos posibles escenarios. Un ataque focalizado que constituya una represalia al ataque que Teherán hizo sobre territorio de Israel, o marque el punto de partida de una confrontación que se extienda en el Medio Oriente, arrastre a otros países de la región, incluido Turquía y Arabia Saudita, y esto obliga a países como Rusia a respaldar a su principal aliado en el Medio Oriente, que es Irán, y a los Estados Unidos a intervenir en defensa de su principal aliado, que es Israel. La formación bien definida de dos grandes bloques en el planeta plantea la posibilidad de un conflicto a gran escala. Por un lado, Estados Unidos y sus aliados han gastado enormes sumas en apoyar a Ucrania y ahora a Israel. Y por el otro, Rusia no ha escatimado en buscar alianzas, como el caso de Corea del Norte, país del cual se dice ya envió soldados a la guerra de Ucrania. Porque si bien Rusia no es una de las economías gigantes del mundo, sí tiene una alianza muy estrecha con China, con países del Medio Oriente, productores de materia energética, de servicios claves, principalmente de hidrocarburos. Entonces estamos viendo un punto de confrontación en términos políticos, militares, económicos, para definir el orden internacional del siglo XXI, y día a día se profundiza esta confrontación y lo vemos con la reciente cumbre de los BRICS Plus, o sea, los originales miembros del grupo BRICS, más los países que se han adherido en los últimos meses, y se convierte en ese punto caliente en el sistema internacional. El diario 20 Minutos de España consultó expertos sobre la posibilidad de que estalle pronto una tercera guerra mundial. Es efectivamente una posibilidad remota, pero podría darse si la crisis no se gestiona bien, dijo la profesora Beatriz Gutiérrez de la Universidad Europea de Madrid. Otros expertos estiman que aunque Israel no va a cesar los ataques hasta no exterminar a Hamas y Hezbollah, no habrá posibilidades de que otros países se inmiscuyan en el conflicto. El especialista David Hernández, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, afirma que no tiene sentido vincular los conflictos de Ucrania e Israel, pues se dan en contextos muy diferentes. Otro tema es la situación económica de algunos países.
Gobiernos como el del Reino Unido y Alemania no pasan por buenos momentos. Las economías están por los suelos y la crisis migratoria se agrava cada día de forma dramática. Estos elementos también pueden ser caldo de cultivo para un conflicto global. Otras opiniones afirman que si Donald Trump llega al poder en los Estados Unidos, la posibilidad de una guerra sería lejana. Trump más bien buscaría un acercamiento con Putin, aunque en lo económico se ve muy distante, no solo de Rusia, sino también de China, al que considera el gran enemigo de los Estados Unidos.